El tema es diagnóstico interno de la empresa. Vamos a explicar esa diapositiva del cual nos viene explicando muy claramente a qué se refiere este tema en cuanto a estrategias de la gestión empresarial. Por ejemplo, el diagnóstico. El diagnóstico es el proceso en que un determinado observador explicará las experiencias que tiene una organización y de su operar. Quiere decir que esta persona va a explicar las experiencias que tiene una organización y de su operar quiere decir cómo es la forma en que esa persona trabaja o cómo es que la empresa trabaja. Bueno, el diagnóstico en una persona lo podemos observar. Aquí vemos a una persona, sabemos que es hombre, pero no sabemos si es un médico, un padre, un hijo, un comprador, un esposo. Dentro de la empresa las características son del diagnóstico: se encuentran miembros, subgrupos internos, subsistemas, departamentos. Observar también la organización diferenciándose, la relación de su entorno, poder, comunicaciones, toma de decisiones. El diagnóstico constituye entonces una explicación hecha por el observador de operar de una organización determinada. En toda observación hay un punto ciego que el propio observador no puede ver, pero que puede ser visto por un observador de la observación, el que, a su vez, no será capaz de ver su propio punto ciego. Darío Rodríguez Mancilla sugiere: el diagnóstico deberá siempre ser un codiagnóstico, en el que el consultor externo colabore con un consultor interno a la organización en la determinación conjunta de los problemas y de las alternativas de la organización. El diagnóstico interno consiste en establecer la filosofía, misión, objetivos y recursos de la organización en su conjunto y la identificación de las áreas críticas de la empresa. Trata de poner de relieve las fuerzas y debilidades o los puntos fuertes y debilidades de la organización, con objeto de precisar en qué grado estamos, en qué condiciones de aprovechar las oportunidades y encarar las amenazas después de conocer el estado actual de la organización, desde las perspectivas de la gestión de los recursos. Análisis de recursos. Recursos, ¿qué son? Los recursos son los activos productivos de la empresa. Para tener una visión más completa, útil, identificar los tres principales tipos de recursos. Pueden ser tangibles, financieros y físicos; intangibles, tecnológicos y reputación. Recursos humanos. Los recursos tangibles son los más fáciles de identificar y evaluar. Los estados contables identifican, ya valoran los recursos financieros y los activos físicos. Con estos pretendemos comprender su potencial para crear una ventaja competitiva. Para ello es necesario tener en cuenta dos cuestiones claves. ¿Qué oportunidades existen para economizar en el uso de recursos? ¿Cuáles son las probabilidades de emplear los activos existentes en usos más relevantes? Recursos intangibles. Los recursos intangibles contribuyen mucho más que los tangibles al valor de los activos totales y suelen ser en su mayor parte indivisibles en los estados financieros de la empresa. Las marcas registradas y otras marcas comerciales son una forma de activos relacionados con la reputación. Su valor reside en la confianza que infunden a los clientes. Al igual que la reputación, la tecnología es un activo intangible cuyo valor no se evidencia con claridad en la mayoría de los balances de la empresa. Los recursos humanos son los servicios productivos que las personas ofrecen a las empresas, relacionados con sus habilidades, conocimientos y capacidades para razonar y tomar decisiones. Identificar y evaluar los recursos humanos de una empresa es un complejo difícil. Las organizaciones confían menos en las calificaciones formales y más en la flexibilidad, potencial de aprendizaje y la habilidad para trabajar en un equipo. Esta parte es muy importante porque realmente experiencia propia
esto es lo que da la caña al final de cuenta cuando uno va a buscar un trabajo. Si tú no sabes, la empresa te enseña y la empresa va a valorar tu potencial de aprendizaje, la manera que eres flexible para poder aprender y la habilidad que puedes tener para trabajar en equipo. ¿Ok? Bien, la cultura organizativa se relaciona con los valores tradicionales y normas sociales de una organización que afecta a la destreza y la motivación de los empleados. Técnicas. Entonces, para utilizar este método es indispensable usar la matriz FODA. Esta matriz FODA identifica necesidades, posibilidades que se tienen y que deben de aprovecharse. Identifica situaciones en las empresas que requieren de una atención especial. En cuanto a recursos, capacidades y competencias centrales para desarrollar su actividad. Corregir una situación o falencia. Sacar provecho de una oportunidad. Las fortalezas, capacidades que permiten a la organización de tener un elevado nivel de competitividad. Oportunidades, factores que resultan ser positivos, favorables, explotables que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la empresa y que permiten obtener ventajas. Las debilidades son las creencias, necesidades que perjudican el logro de las metas organizacionales. Las amenazas son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar a atentar incluso contra la permanencia de la organización. Dentro de la fortaleza existen dos categorías. Pueden ser los recursos que se controlan, capacidades y habilidades que poseen actividades que se desarrollan positivamente. En las fortalezas, diseñar estrategias encaminadas a utilizar tales fortalezas como las que se pueden minimizar los efectos de las posibles amenazas que se presenten. Mediante un correcto uso de planes de contingencia. O sea, es necesario tener ya un plan de contingencia. Contingencia es cuando una amenaza se presenta en nuestro entorno empresarial, de la cual siempre debemos de tener las posibles amenazas, ya sea los factores externos como los internos podrían ser dentro del giro de la empresa que vaya mal, ¿no? Pero también pueden ser los factores externos como la economía, política, cosas externas como viene siendo la naturaleza y desastres naturales. Entonces es necesario tener planes de contingencias ya establecidos en caso de que ocurra alguna situación. Esto para evitar que no nos agarre desprevenido algún tipo de situación. La matriz de evaluación de los factores internos MEFI. Este instrumento para formular estrategia resume y evalúa fortalezas y debilidades más importantes dentro de las áreas funcionales de una negociación. Y además ofrece una base para identificar y evaluar relaciones entre dichas áreas. Valores de clasificaciones: 1 mayor debilidad, 2 debilidad, 3 fortaleza y 4 mayor fortaleza. Puntaje menor a 2.5 es igual que las empresas son débiles internamente. Puntaje arriba de 2.5 es que las empresas se mantienen en una posición internamente fuerte. Se debe realizar de entre 10 y 20 factores sin importar cuántos factores se incluya. La calificación total ponderada no puede ser menor a 1 ni mayor a 4. Cuando un factor interno clave es una fortaleza y al mismo tiempo una debilidad, el factor debe ser incluido 2 veces en la matriz EFI y cada uno se le debe asignar tanto un peso como una calificación. Cuestionario. Conjunto de preguntas normalmente de varios tipos, preparados sistemática y cuidadosamente sobre los hechos y aspectos que interesan en una investigación o evaluación, que puede ser aplicado en formas variadas. Matriz porcentual. En este observamos la matriz porcentual. Pueden pasar el video para que lo vean. Y seguimiento a la matriz de indicadores de resultados MIR de los 27 indicadores trimestrales en 15. Este es un ejemplo básicamente que lo pueden analizar ya de manera individualmente.
Establecimiento de objetivos organizacionales. Un objetivo organizacional es una situación deseada de la empresa que intenta lograr, básicamente. A medida de que alcanza un objetivo deja de ser una situación deseada y se convierte en algo real. Es por eso que aquellas empresas utilizan sus objetivos constantemente. La actualización de los objetivos constante permite que una empresa no se quede en el estancamiento. Puntos a tomar en cuenta. Escala de prioridades para definir objetivos. Hay que definir objetivos y tener en cuenta las prioridades. ¿Qué es lo importante, lo urgente, lo no importante? Por ejemplo, lo urgente y lo importante, hazlo ya en el número 1. No urgente, planifícalo. No es urgente, pero es importante. Lo que no es importante, delégalo. Hay que delegar lo que no es importante. Y 4, postergar o no lo hagas lo que definitivamente no es importante para nuestra empresa. Puntos a tomar en cuenta: identificar los estándares que permiten definir en forma detallada lo que es el objetivo deseado a lograr, en qué tiempo y es posible a qué costo. Los estándares constituirán medidas de control para determinar si los objetivos se han cumplido y si es necesario modificarlos. Las referencias, recursos intangibles humanos. Bueno, eso es donde se tomó la información que viene. En esta parte, pues lo que nos podemos dar cuenta y recalcar acerca del diagnóstico interno de la empresa es un codiagnóstico. Eso es en resumen, en conclusión, del cual vamos a determinar los problemas y las alternativas de la organización. Esa es como determinación. Sin embargo, está expuesto a factores externos, pero se debe de establecer el diagnóstico interno. Lo interno se refiere a que pues dentro de la filosofía se tiene que estructurar bien, se tiene que ver la manera en que esté plenamente concluida la misión, objetivos y recursos. Y la identificación de estas áreas es importante y crítica para la empresa. Pues saludos, y a los amigos también saludos a los integrantes que están aquí, los cuales realizaron este resumen y únicamente se utilizó para su exposición.